¿Sabe cuál es una de las principales razones por la cual las empresas quiebran? Por falta de efectivo. No estamos hablando ni siquiera de una falta de ventas o una falta de rentabilidad, sino una falta de liquidez, una falta de dinero para poder pagar o financiar las operaciones de la empresa. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que ocasiona este problema? Hay muchas razones, pero principalmente una mala gestión de los flujos de efectivo y principalmente una mala gestión del ciclo de flujo de efectivo operativo. Por esta razón, en este video le voy a explicar qué es el ciclo de flujo de efectivo operativo, cómo se calcula y sobre todo cómo se gestiona o cuál es la mejor forma de gestionarlo. ¿Para qué? Para que en ningún momento usted se quede sin efectivo en su empresa y al contrario, que este conocimiento, que el hecho de poder manejar de manera eficiente el ciclo de flujo de efectivo operativo se convierta en una ventaja para su organización. Entonces, dicho esto, entramos en materia. De esta manera, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es el ciclo de flujo de efectivo operativo? Muy bien, el ciclo de flujo de efectivo operativo es el tiempo que se tarda una organización en convertir el dinero, ese dinero convertirlo en efectivo, pero pasando por todos los procesos operativos de la empresa. Desde que usted compra materia prima, le paga a sus proveedores, transforma esa materia prima en productos terminados, vende esos productos terminados, sus clientes le pagan por esas ventas. Todo esto es el ciclo de flujo de efectivo operativo. Ahora, dentro del ciclo de flujo de efectivo operativo existen tres momentos clave. El primero es el tiempo promedio que se tarda en vender todo el inventario de la organización. El segundo momento clave son los días o el tiempo promedio que se tardan sus clientes o los clientes en pagarle a la organización por esas ventas. Y el tercer momento clave es el tiempo promedio que tardamos en pagarle a nuestros proveedores. De esta manera, estos tres momentos claves se convierten en una especie de palancas que si usted aprende a gestionar correctamente, entonces nunca va a batallar por falta de efectivo y al contrario, va a poder tener el dinero suficiente para pagar no solamente las operaciones de la empresa, sino también para poder financiar el crecimiento de esta. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos el ciclo de flujo de efectivo operativo? Primero es sumar el tiempo promedio que tardamos en vender todo el inventario más el tiempo que tardan nuestros clientes en pagarnos por esas ventas, menos el tiempo que tardamos nosotros en pagarle a nuestros proveedores. Vamos a ver un ejemplo justo para explicar cómo se calcula el ciclo de flujo de efectivo operativo y tenemos ya aquí unos datos precargados. Entonces vamos a sumar el tiempo que tardamos en vender todo el inventario de DSI, que es Day Sales on Inventory. El DSO es el tiempo que tardan nuestros clientes en pagarnos, Day Sales Outstanding, y DPO, que significa Days Payable Outstanding, que es el tiempo que tardamos en pagarle a nuestros proveedores. Entonces vamos a hacer el primer cálculo, el tiempo que tardamos en vender todo nuestro inventario, y lo que vamos a hacer es dividir nuestros costos directos sobre nuestro inventario. Entonces vamos a hacer 650 sobre 120. ¿De acuerdo? Aquí tenemos como resultado 5.41. Este es nuestro factor. Ahora vamos a dividir 365 días, porque son 365 días al año, sobre este factor. De esta manera, tenemos un resultado de 67.38 días, que significa que tardamos 67.38 días en vender todo nuestro inventario en promedio. Muy bien. Ahora vamos a calcular el tiempo que tardan nuestros clientes en pagarnos todas las ventas realizadas. Para esto vamos a dividir los ingresos sobre las cuentas por cobrar. En este caso, tenemos 1,000 pesos sobre 180. Tenemos como resultado 5.55 y vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a dividir 365 días del año sobre este factor. Nos da como resultado 65.7, es decir, nuestros clientes en promedio tardan 65.7 días en pagar
todas esas ventas. Y por último, vamos a calcular cuánto tiempo nosotros tardamos en pagarle a nuestros proveedores. Para esto, vamos a dividir los costos directos sobre las cuentas por pagar. Entonces, 650 sobre 50 nos da como resultado 13. Este es nuestro factor y hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior, los casos anteriores. 365, que son los 365 días del año, sobre nuestro factor. Muy bien, 28.08 días. Esto significa que tardamos en promedio 28.08 días en pagarle a nuestros proveedores. Ahora vamos a calcular el ciclo de flujo de efectivo operativo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a sumar los días en promedio que tardamos en vender todo nuestro inventario, más los días en promedio que tardan en pagarnos nuestros clientes derivado de estas ventas, menos el tiempo que nosotros tardamos en pagarle a nuestros proveedores. Lo que nos da como resultado 105 días. Este es nuestro ciclo de flujo de efectivo operativo. Muy bien. Ahora, ¿cuántas veces transcurre este ciclo durante un año? Vamos a hacer la siguiente fórmula, el siguiente cálculo. 365 días, repito, porque son 365 días en el año, sobre nuestros 105 días, que corresponde al ciclo de flujo de efectivo operativo. Lo que nos da como resultado 3.48, es decir, el ciclo de flujo de efectivo operativo transcurre 3.48 veces en un año. ¿Este resultado es bueno, es malo? Depende de muchas cosas. Principalmente depende del contexto en el cual está operando la organización, en qué sector se encuentra, en qué industria, tal vez factores macroeconómicos, financieros, probablemente políticos, sociales, todo aquello que impacta en el desempeño de la organización va a tener repercusiones en el ciclo de flujo de efectivo operativo. Sin embargo, es cierto que entre más corto sea el ciclo es mejor. ¿Por qué? Porque entre más corto significa que el dinero en efectivo está menos tiempo atado a las cuentas por cobrar y al inventario. Es decir, tenemos más rápido el dinero en efectivo, circula más rápido en la empresa y lo tenemos más rápido. Obviamente, para pagar todos los costos directos, indirectos, todo necesitamos efectivo. Entonces, este indicador es muy importante por eso, porque nos dice cuánto tiempo vamos a tardar en tener el dinero en efectivo pasando por todos los procesos operativos de la empresa. Por el contrario, si tenemos un ciclo de flujo de efectivo largo, significa que el efectivo está más tiempo atado al inventario y a las cuentas por cobrar. Ahora, vamos a ver este mismo ejemplo, pero en este diagrama. Muy bien, nosotros tenemos 67 días como el tiempo promedio que tardamos en vender todo nuestro inventario. Y tenemos 66 días posteriores a estos 67 que tardamos en cobrar todas estas ventas. Pero tenemos 28 días también, que es el tiempo que tardamos en pagarle a nuestros proveedores. ¿Esto qué significa? Que en el día 28 yo le tengo que pagar a los proveedores, pero hasta el día 67 yo vendo todo mi inventario y 66 días después cobro completamente todas esas ventas que realizamos. Es decir, nosotros vamos a tener todo el dinero de esas ventas 105 días después de que nosotros le pagamos a los proveedores. ¿Esto qué implica? Bueno, que muchas veces, pues en estos 105 días vamos a necesitar dinero para poder pagar las operaciones de la organización. ¿Y de dónde vamos a tener ese dinero si hasta el día 105, después de que le pagamos a los proveedores, tenemos todo el dinero completo derivado de esas ventas? Entonces esto provoca que muchas veces tengamos que ir por dinero de afuera para financiar las operaciones de la propia organización, que vayamos por deuda, por préstamos, incluso por capital privado, para seguir dándole gasolina, dándole dinero a la empresa para que funcione. Por eso es importante que el ciclo de flujo de efectivo operativo se encuentre dentro de los indicadores principales en su tablero de KPI centrales, que usted vaya o que le dé seguimiento de manera mensual. Es muy importante este dato por eso, porque incluso puede llegar la empresa a tener un problema de efectivo, de liquidez serio, y que, como dijimos al principio, pueda provocar la quiebra de la organización. Entonces, es muy importante que tengamos muy claro cuál es el ciclo de flujo de efectivo operativo. Entonces,
Para ilustrar mucho más cómo funciona este ciclo de flujo de efectivo, vamos a ver un par de ejemplos más. En el primer ejemplo, ya lo tenemos todo calculado con fórmulas para que sea mucho más rápido, pero en este primer ejemplo vamos a mover únicamente o vamos a mejorar los tiempos que tardamos en vender el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Es decir, no vamos a modificar ni los costos ni las ventas. O sea, en este ejemplo no vamos a poner que estamos vendiendo más o que estamos gastando menos. No, simplemente que estamos mejorando el tiempo que tardamos en vender el inventario, en cobrar a los clientes y en pagar a los proveedores. De manera que en el ejercicio principal tenemos que nuestro inventario es de 120 pesos y en este ejemplo únicamente 108. Vamos a mejorarlo en un 10%. ¿Ok? Las cuentas por cobrar tenemos 180 pesos y en este nuevo ejemplo 162. Y nuestras cuentas por pagar son 55 en este nuevo ejemplo y originalmente eran 50. De esta manera, nuestro ciclo de flujo de efectivo operativo es de 89 días y este ciclo transcurre 4.11 veces durante el año. Entonces, originalmente teníamos 105 días y que transcurre 3.48 veces. Tenemos una mejora, pues una buena mejora. Sin embargo, vamos a ver en este diagramita cómo funciona o cómo es que el ciclo de flujo de efectivo tiene un desempeño considerando el tiempo que nosotros estamos tardando en pagarle a los proveedores. Hacemos el mismo ejercicio, 61 días que tardamos en promedio en vender todo nuestro inventario, más 59 días que tardamos en cobrarle a nuestros clientes o los clientes tardan en pagarle a la empresa y 31 días que nosotros tardamos en pagarle a nuestros proveedores. Entonces, en el día 31 le pagamos nosotros a nuestros proveedores, en 61 días nosotros vendemos todo el inventario y 59 días después cobramos o tenemos todo el dinero de esas ventas. Esto significa que 89 días después de que le pagamos a nuestros proveedores, tenemos nosotros el dinero íntegro derivado de estas ventas. Este es nuestro ejemplo número 2, mejorando únicamente en un 10%. Nuestro inventario, nuestras cuentas por cobrar y nuestras cuentas por pagar. Pero ¿qué pasa si hacemos un cambio brusco en estos tres datos, en el inventario, en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar? Bueno, las cuentas por pagar las vamos a dejar igual únicamente porque, a ver, es importante decir esto. El hecho de saber manejar el ciclo de flujo de efectivo operativo no significa que tengamos una oportunidad en este caso para alargar más el tiempo que vamos a tardar en pagarle a nuestros proveedores. Tampoco se trata de crear un abuso, ¿verdad?, contra las personas con las cuales trabajamos. Más bien se trata de crear un equilibrio en el que la empresa no se quede sin dinero, pero también, en este caso, nuestros proveedores, pues bueno, también ellos ganen. Esas son las mejores negociaciones en las que todas las partes involucradas tienen un beneficio. Entonces, bueno, para este ejemplo, únicamente vamos a mover el inventario y las cuentas por cobrar. Originalmente teníamos 120 pesos de inventario, ahora únicamente tenemos 20. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tener los 120 de stock, únicamente tenemos 20, lo que implica que estaríamos vendiendo más rápido el inventario. Las cuentas por cobrar tenemos 10 pesos y originalmente eran 180. De igual manera, en lugar de que los clientes tarden o todavía tengan que pagarnos 180 pesos, nada más nos tienen que pagar 10. Esto significa que estamos cobrando o nos están pagando más rápido. Y como dije, en las cuentas por pagar vamos a dejar el mismo dato, 50 pesos. ¿Qué ocurre? Que tenemos un ciclo de flujo de efectivo operativo negativo. Y esto quiere decir que transcurre 27.66 veces tenemos el número de negativo. Ahora vamos a verlo en este diagramita. Entonces, nosotros tardamos en promedio 11 días en vender todo nuestro inventario, más otros 4 días que tardamos en que nuestros clientes nos paguen. Pero nosotros les vamos a pagar a nuestros proveedores hasta el día 28. Entonces, tenemos 13 días, digamos, el dinero en nuestras cuentas antes de tener que pagarle a los proveedores. ¿Esto qué significa? Que tenemos 13 días para invertir este dinero
en el crecimiento de la compañía o probablemente en algún portafolio de inversión que tengamos. Entonces podemos hacer uso de este dinero, obviamente hay que hacerlo con cautela, con mucha planeación, con estrategia, pero tenemos el dinero disponible, lo que también significa que no estamos batallando de efectivo para financiar no nada más el crecimiento, sino las operaciones de la organización. Entonces, es muy importante aprender a gestionar el ciclo de flujo de efectivo operativo y como dijimos, entre más corto sea el ciclo va a ser mejor, pero en este caso es negativo, entonces todavía es mucho mejor en este caso, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los supermercados? Es algo muy similar a esto. El supermercado compra, pero compra a consignación a sus proveedores. Entonces el proveedor llega, deja el inventario, la mercancía en el supermercado y vamos a suponer que se tarda 20 días, ¿no?, en vender todo ese inventario, más 1 o 2 días más para recuperar ese dinero, porque muchas veces los clientes pagan con tarjeta de crédito, con alguna tarjeta, y en lo que va al supermercado y reclama ese dinero al banco, vamos a suponer que es 1 o 2 días, vamos a suponer 2. Entonces tenemos 20 días que tardamos en vender el inventario en el supermercado, más otros 2 que tardamos en cobrar, son 22 días. Pero el supermercado le paga a sus proveedores de 90 días. Entonces tiene un ciclo de flujo de efectivo operativo, 22 menos 90, 68 días. Esos 68 días el supermercado tendría ese dinero para financiar su crecimiento o para financiar algún otro proyecto. Entonces es muy importante, repito, que tengamos este indicador dentro del tablero central de los KPIs principales de la organización. Darle seguimiento a este número es muy importante. De esta manera, ¿qué es lo que vimos en este video? Primero, ¿qué es el ciclo de flujo de efectivo operativo? ¿Cómo se calcula? Y cómo gestionarlo. Repito, entre más corto es el tiempo, es mejor. Y me gustaría saber cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido gestionando el ciclo de flujo de efectivo operativo, si ya lo conocía, qué nos puede compartir al respecto. Esto va a ser muy importante y de mucho valor para las personas que estamos en esta comunidad y que queremos aprender sobre negocios. Ahora, para poder gestionar adecuadamente el ciclo de flujo de efectivo operativo necesitamos una estrategia sólida, una estrategia que nos permita justamente acortar el ciclo, lo que se traduce en siempre tener dinero para financiar las operaciones de la organización, pero también para financiar su crecimiento. Pero repito, necesitamos una buena estrategia, una estrategia sólida. Por esta razón, en los próximos videos vamos a explicarle de manera detallada, de manera profunda, qué es una estrategia, qué no es una estrategia, cómo hacer una estrategia, cuáles son los elementos principales, fundamentales para crear una buena estrategia, cómo ejecutarla, cómo darle seguimiento, cómo controlarla, cómo medirla. Todos los detalles que tengan que ver con el adecuado o la adecuada realización y puesta en marcha de estrategias, lo vamos a ver en los próximos videos. Por esta razón, active la campana, suscríbase al canal y manténgase al pendiente, porque estos próximos videos van a ser de mucho valor, no solamente para su compañía, sino también que lo va a poder utilizar y aplicar en su vida personal. Nos vemos.